En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Hubo un tiempo en que los rockeros no miraban al espacio, sino a los mapas. Eso de buscar planetas lejanos no iba con ellos. Preferían buscar montañas nubladas. Y mientras unos escribían canciones de amor de 3 minutos, otros soñaban con elfos, anillos malditos y batallas que duraban generaciones. Hola, José. Buenas, Antonio. Y es por eso que hoy en Totus Podcast hablamos de una relación improbable, pero muy real. Cómo John Ronald Reuel Tolkien acabó influyendo en algunas de las bandas más importantes de la historia del rock y del metal. Entonces el programa de esta semana se lo dedicamos a... The Rock of the Rings. Vamos a ir situándonos. ¿Qué tienen en común la literatura fantástica y el rock o el heavy metal? Pues aunque no lo parezca, los mundos ficticios, desde la Tierra Media hasta las sagas nórdicas o los mitos Lovecraftianos, comparten con la música temas universales. Batallas entre fuerzas antagónicas, viajes épicos, criaturas sobrenaturales, héroes y antihéroes, y un sentido de trascendencia que invita a emocionarse tanto con una frase musical como con una metáfora literaria. El Señor de los Anillos de Tolkien es, probablemente, el ejemplo más famoso de esa conexión literaria. No solo ha inspirado directamente canciones de rock y metal como Rumble On o The Battle of Evermore en Led Zeppelin y Rivendell en Rush, sino que ha servido de lenguaje simbólico para expresar ideas y emociones propias de la música épica. Bandas como Blind Guardian han llevado esa conexión más allá de simples referencias. Su álbum Nightfall in Middle-earth está basado en el Silmarillion, otra obra central de Tolkien, estructurando cada canción como si fuera un capítulo musical de una saga épica. Incluso en escenas más extremas del metal, hay bandas cuya identidad entera se basa en nombres o atmósferas extraídas de la Tierra Media o narrativas similares. Vamos, Antonio, a centrarnos en aquellas bandas que, como Blind Guardian, encontraron inspiración en el mundo creado por Tolkien. Bueno, ya hemos mencionado a dos de ellas, Led Zeppelin y Blind Guardian. Vamos a dedicarle unos minutos a Led Zeppelin, que bien los merecen. Y para ello vamos a hablar de Rumble On, una canción en la que se mencionan directamente lugares y personajes de la Tierra Media como Mordor y personajes como Gollum. Rumble On es una canción de camino, de movimiento. El verbo to rumble ya lo dice todo. Vagar, avanzar sin un plan cerrado, dejarse llevar. Eso conecta directamente con una de las estructuras narrativas más antiguas que existen, tanto en la épica como en la fantasía, el viaje del héroe. En este tema nos encontramos con dos planos narrativos que se alternan. Un plano íntimo y humano, en el que el narrador habla de una relación amorosa, de deseo, de una figura femenina que lo atrae y que al mismo tiempo lo retiene, con la que tiene fascinación pero también una sensación de límite. Y por otro lado nos encontramos con un plano mítico, ya que aparecen referencias claras al universo de Tolkien como espacio simbólico al que el narrador se dirige. Lo interesante es que no son mundos separados. La Tierra Media no es escapismo, es la metáfora del impulso de irse, de seguir hacia adelante, de no quedarse atrapado. Cuando Led Zeppelin menciona lugares y personajes del Señor de los Anillos, no está contando la historia de Frodo, está usando esos nombres como atajos emocionales. De este modo, Mordor no es un sitio oscuro, es lo desconocido, lo peligroso, lo que exige coraje. Y por otro lado, Gollum no es solo un personaje, es la obsesión, la parte retorcida del deseo, la ambigüedad moral. Plant no dice, me siento así. Plant dice, este es el mundo al que me dirijo. Antonio, eso es literatura fantástica aplicada a la lírica rock. Y musicalmente, Rumble On acompaña esa idea de viaje. Empieza de forma relativamente suave, casi narrativa. A mitad de la canción, la música se vuelve más intensa, más rítmica, más eléctrica. Esa subida representa el momento en que el narrador elige el camino, aunque sea incierto. No hay resolución clara al final, no hay un "y fueron felices". Hay un movimiento continuo. El viaje sigue, muy tolkieniano, por cierto. Robert Plant ha reconocido en varias ocasiones su fascinación por Tolkien y cómo esos mundos moldearon parte de su escritura. Además de Rumble On, tenemos The Battle of Evermore, en la que trae a escena los Ringwraiths,
los espectros del anillo, también conocidos como Nazgûl, y las guerras épicas, casi como si la canción fuera una escena no filmada del libro. Aquí Led Zeppelin da un paso más respecto a Rumble On. La fantasía deja de ser un lenguaje simbólico y pasa a ser el escenario principal. La canción está construida como una balada épica que remite directamente a los conflictos del Señor de los Anillos. La lucha entre la luz y la oscuridad es explícita, por ejemplo. O la aparición de figuras que evocan a los jinetes oscuros, la presencia de una reina élfica, de los heraldos de la guerra, etc. En esta canción no se habla de ninguna escena concreta de la historia, pero sí de su atmósfera moral. El momento previo al enfrentamiento final, cuando todo el mundo contiene la respiración. En esta ocasión, la canción se aleja del rock eléctrico y se acerca más al folk, con un uso destacado de la mandolina, que aporta un sonido antiguo casi medieval. Además, el ritmo es más contenido que en Rumble On, sin explosiones. La épica aquí es más solemne y menos heroica. The Battle of Evermore muestra que el rock adoptó formas musicales que evocan al mundo que recreó Tolkien. Y digo esto por cómo suenan esas melodías. Parecen un antiguo ritual previo a la historia escrita. Es el momento en el que Led Zeppelin deja claro que la Tierra Media no es un guiño cultural, sino un territorio sonoro posible dentro del rock. Y vamos con un tercer tema de Led Zeppelin, porque si Rumble On era el viaje y The Battle of Evermore la profecía, Misty Mountain Hop es otra cosa muy distinta, el choque de la fantasía con la realidad contemporánea. El título viene directamente de las Misty Mountains, las montañas nubladas o brumosas del Hobbit. Pero aquí ocurre algo interesante. La letra no desarrolla ningún episodio de Tolkien ni mantiene un tono épico. En su lugar aparece un escenario urbano, caótico, muy de su tiempo. Jóvenes, policía, confusión, una sensación de desorden social. El referente tolkieniano funciona como puerta de entrada, no como universo narrativo. Musicalmente se sitúa de lleno en el rock de principios de los 70. Teclados y riff insistentes, casi hipnóticos. Ritmo marcado, energía directa y nada de solemnidad. Aquí ni hay folk ni arcaísmo. Ya no estamos en la Tierra Media, sino en la calle de cualquier barrio de Londres. En este tema se vuelve a usar la fantasía como símbolo, como en Rumble On. La clave vuelve a estar en el desplazamiento. Tolkien aquí no aporta épica, aporta el imaginario. Las montañas nubladas representan un espacio mental alternativo, un lugar de libertad frente a la presión del mundo real. En este caso se viaja a la Tierra Media, todo hay que decirlo, con un poco de ayuda de esa hierba que no era precisamente la que fumaban los hobbits, o quizás sí. Como vemos, en los años 60 y 70, cuando las guitarras empezaban a intentar decir algo más que bajo y batería, Tolkien se coló como un susurro profético en la cultura juvenil. El Señor de los Anillos se volvió parte de la biblioteca personal de muchos músicos, sobre todo en el Reino Unido y Canadá, donde la saga circulaba entre hippies y rockeros entusiastas. Y José, los de Led Zeppelin no fueron los únicos. Para nada, podemos mencionar también a Rush, la banda de rock progresivo formada en 1968 en Canadá y que escribió un tema de título muy tolkieniano, Rivendell. Aquí hay diferencias musicales con Led Zeppelin, sobre todo en las temáticas, porque mientras que los británicos nos hablaban de huida, los canadienses nos hablan de refugio. Recordemos, Rivendell, el Valle de Elrond, es en Tolkien un espacio suspendido. Un paréntesis entre conflictos, un lugar donde el tiempo se comporta de otra manera. La canción refleja exactamente eso. No hay narración, no hay trama, no hay tensión dramática. Solo la evocación de un estado. Calma, contemplación, recogimiento. Tolkien aquí no nos cuenta una historia, lo que hace es crear una atmósfera mental. Con Rivendell, Rush nos ofrece un tema de rock progresivo y minimalista. Musicalmente Rivendell es de hecho una anomalía dentro del rock. Se vale de un tempo lento, casi flotante. Hace un uso muy peculiar y delicado de los sintetizadores y sus guitarras suenan muy limpias, para hablar de un grupo de rock. Además, hay una ausencia total de agresividad o de virtuosismo exhibicionista. La música casa muy bien con el Valle de Elrond que pretende describir. No avanza, permanece. No en vano, Rush entiende algo esencial de Tolkien. No todo en la épica es conflicto. Hay espacios pensados para la memoria, el consejo y la pausa. Rivendell traduce eso a sonido. El rock adopta una función casi meditativa, cercana a la lectura silenciosa. Y ya que nos metemos con experimentos sonoros, tenemos que hablar de Camel y su tema de casi 10 minutos titulado Nimrodel Procession de White Rider, de 1974. Camel Tolkien, más que cantar, lo que hacen es traducir el sonido. La suite de la que hablamos está inspirada directamente en El Señor de los Anillos. Nimrodel remite a la figura élfica y al mundo de Lothlórien. Memoria, pérdida, belleza melancólica.
Procession sugiere el avance solemne de pueblos y destinos, casi como una marcha ritual. The White Rider es Gandalf, esa presencia simbólica que mezcla sabiduría y transformación, que hace las veces de guías en los terrenos más inhóspitos. En este tema la música fluye como un relato épico leído en silencio. Camel hace un uso expresivo de guitarra y teclados para dibujar escenas, no para exhibir técnica. Además, igual que Tolkien defendía que sus historias debían sentirse como mitos antiguos, no como novelas modernas, Camel recoge esa idea y la lleva a la música. Nada de dramatismo exagerado, nada de clímax artificial. Todo avanza con la lógica de una leyenda transmitida lentamente. Desde un punto de vista del estilo, Camel es más narrativo que Rush y menos épico y explícito que las bandas de metal que le siguieron, como la mencionada Blind Guardian. Con Camel, Tolkien se convierte en estructura musical, sin la pretensión de ser referencia cultural. Después de esto, cuando lleguemos a Blind Guardian, el salto será claro, de la evocación instrumental a la adaptación épica total. Camel demuestra que la fantasía también puede sonar sobria, melancólica y profundamente literaria. No todo en la Tierra Media es batalla, a veces es solo recuerdo. Y dicho esto, vamos con la épica que también nos gusta. Vamos a llegar ya a ello. Antonio, hablemos de Blind Guardian. Con Blind Guardian hablamos de adaptación consciente y explícita. Esta banda se vale de Tolkien para elaborar su materia narrativa musical. En muchas de sus canciones, y sobre todo en el álbum Nightfall in Middle-earth de 1998, la banda trabaja directamente con el Silmarillion, personajes, linajes y conflictos reconocibles. Canciones que, podríamos decir, funcionan como episodios de una saga. Y unas letras que asumen que el oyente conoce la historia o está dispuesto a entrar en ella. Y aquí llega mi confesión. Yo llegué a Tolkien y su mundo gracias a un colega que en el instituto me pasó una copia, en cinta de cassette, casi nada, de Nightfall in Middle-earth. Cinta de cassette, qué viejo eres. Bueno, pues musicalmente Blind Guardian desarrolla un metal que encaja a la perfección con Tolkien. Ritmos rápidos y tensos para representar la fatalidad y el conflicto. Melodías amplias, casi himnos, para lo legendario. Y un uso constante de coros que recuerdan a cantos colectivos, como si la historia fuera narrada por una comunidad y no por un individuo. Esto conecta directamente con Tolkien, que concebía sus mitos como relatos transmitidos por generaciones. A diferencia de otros acercamientos al metal épico, Blind Guardian no juega a la parodia, no hay distancia irónica, no hay guiño cómplice, la banda cree en el material. Y esa seriedad es lo que hace que funcione. Tolkien pedía ser leído como mito, no como fantasía ligera. Blind Guardian lo entiende y lo respeta. Sé que hay una banda más actual, José, que te gusta mucho y que sí tiene un toque más paródico, ¿no? Creo que te refieres a White Rose, la banda de los enanos. A esa me refiero. Se trata de una banda de metal más moderno, más duro y que se inspiran en una de las razas que moldeó Tolkien, los enanos. A mí me encanta, pero es cierto que respecto a Blind Guardian son más paródicos. Y no podemos terminar el programa sin hablar de una banda que llena estadios por Latinoamérica y por España y que en 2026 cumple 30 años de vida. Y además son vecinos nuestros. Hablamos de Sauron, que efectivamente son de la isla, como los perpetradores de este Totus Podcast. Después de Zeppelin, Rush, Camel y Blind Guardian, podría parecer que la historia termina en las grandes escenas internacionales. Pero no, porque la influencia de Tolkien no se quedó en Londres ni en Alemania. También llegó al sur, con acento propio. Sauron nace en este rincón de la bahía de Cádiz, que es la isla de León, y en sus primeros años bebe claramente de la fantasía épica y del imaginario tolkieniano. No es casual que eligieran el folk rock como lenguaje, es el género que mejor conecta con la tradición oral, con los cuentos cantados, con las historias que se transmiten en grupo, exactamente como Tolkien concebía sus mitos. Con el tiempo, Sauron hace algo muy interesante. La fantasía se convierte en herramienta para hablar de otros temas más profundos, como identidad, memoria, injusticia, celebración, resistencia. La épica deja de estar solo en el dragón y pasa al ser humano. Eso los coloca en una línea muy clara. No copiar mundos ajenos, sino crear comunidad a través del relato. Que Sauron cumpla 30 años no es solo un dato biográfico. Es la prueba de que esta relación entre literatura fantástica y música no fue una moda, no fue un capricho juvenil, fue una forma de entender la música. Desde Tolkien hasta el folk rock andaluz, la idea es la misma, contar historias que merezcan ser contadas. De la Tierra Media al sur de Cádiz, de los mitos antiguos a los escenarios actuales. Tolkien creó un mundo de fantasía y una manera de imaginar que sigue sonando 30 años después. Tolkien no fue el único escritor de fantasía con presencia en la música. La tradición épica y mitológica ha sido un manantial continuo. Lovecraft y su horror cósmico inspiraron temas como The Call of Cthulhu de Metallica, que toma elementos directamente del mito de Cthulhu, así como numerosas referencias en metal extremo. Otras obras de fantasía y aventuras han sido nodos de inspiración para bandas de rock progresivo y metal,
conectando géneros narrativos clásicos con atmósferas musicales poderosas. Muchos grupos incorporan en sus letras temas como lucha contra el destino, viajes iniciáticos, magia y criaturas míticas, porque estos elementos ofrecen una profundidad simbólica que encaja con la intensidad emocional y dramatismo del rock y el metal. Pues yo creo que con esto podemos ir cerrando este programa dedicado a la música y a la literatura. ¿Te parece, José? Me parece, pero antes, ¿puedo saludar? Venga, no te cortes. Aprovecho para mandarle un saludo a mis compañeras y compañeros. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.